Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Martín Peirot, soy coach ontológico profesional, organizacional y deportivo. Bueno, muchas gracias Sofía por estar observando este video. Gracias a Sandra, Miguel Ángel y Claudio por esta invitación y a Leo Cositorto. Bueno, muchas gracias. Y ahí va la presentación. He elegido la competencia número 4, ¿sí? Utilizar responsablemente los actos del habla, porque me parece fundamental y muy importante tomar conciencia de lo que es el lenguaje, cómo generamos una identidad, cómo generamos relaciones, generamos un futuro, un mundo a través del lenguaje. Por eso me parece sumamente importante, tanto en las sesiones de coaching como en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, objetivo de la presentación, tomar conciencia del poder generativo del lenguaje y distinguir las diferentes acciones que realizamos mediante él. ¿Sí? Fíjense, tomar conciencia, ¿sí? Tomar conciencia del poder creador del lenguaje y distinguir que realizamos diferentes acciones a través del lenguaje, y el poder distinguirlas nos ayuda a tener más poder como capacidad de acción. Y bueno, en el segundo postulado, Rafael Echeverría, en su libro Ontología del lenguaje, dice que interpretamos al lenguaje como generativo. Durante muchos tiempos tuvimos la concepción del lenguaje como descriptivo, pasivo, y ahora vamos a retornar, que dice, a retomar el lugar del lenguaje, el lugar que una vez tuvo, que vamos a ver, una vez tuvo. El lenguaje como generativo, como creativo y como activo. Y bueno, fíjense acá, ya decía en la Biblia, entonces ya en la Biblia ya estaba presente, los egipcios, los hebreos ya tenían, los griegos, una concepción generativa del lenguaje, que a partir de Sócrates, Aristóteles y Platón, bueno, entramos en lo que dice Rafael Echeverría, la deriva metafísica, y tomamos más el lenguaje como descriptivo y pasivo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. El verbo como palabra, como lenguaje, como acción. Fíjense, ¿no? El poder creativo del lenguaje. Por eso dice también verbo. Dice, utilizar responsablemente los actos del habla. Utilizar es usar algo para un fin determinado. ¿Sí? En este caso, vamos, cómo utilizar las acciones que hacemos, que realizamos mediante el lenguaje para un fin determinado. En una sesión de coaching, el fin determinado está dado por el objetivo, cuál es el qué de la sesión, ¿sí? ¿Qué quiere lograr el coaching? ¿Y para qué? Eso es nuestro norte. ¿Para qué quiere lograr eso? Y en función de eso, cómo realizamos estas acciones a través del lenguaje y cuál van a ser relevantes y cuál no. Y también la responsabilidad que tenemos como coaches frente a los actos lingüísticos, los actos del habla, y eh, la responsabilidad que tiene el coachee cuando él habla. ¿Sí? En esto también es sumamente importante tomar en consideración, por eso, que el lenguaje no es inocente. Cuando hablamos, creamos nuevas realidades. Por eso es sumamente importante esto, la responsabilidad a través de las acciones que emprendemos con el lenguaje. Y según Rafael Echeverría, que lo llama actos lingüísticos, y lo clasifica en 5 actos lingüísticos fundamentales en su libro Ontología del lenguaje, ¿sí? Entonces tenemos como importante las afirmaciones, las declaraciones, y dentro de las declaraciones un acto lingüístico fundamental, que son los juicios. Después tenemos lo que son las promesas, ofertas y pedidos, los 5 actos lingüísticos fundamentales, y el juicio los juicios dentro de lo que es las declaraciones. Dice Rafael Echeverría, al hablar, la palabra debe adecuarse al mundo, mientras que otras veces el mundo se adecúa a la palabra. Tenemos actos lingüísticos donde tomamos a este acto lingüístico más como descriptivo, donde la palabra se adecúa al mundo, y tenemos actos lingüísticos donde la palabra genera un mundo nuevo, ¿sí? El mundo se adecúa a la palabra, y es importante esta distinción. Bueno, tenemos las afirmaciones, uno de los actos lingüísticos que la palabra se adapta al mundo, sería más como una descripción, más como una concepción de descripción, una concepción tradicional.
las afirmaciones, ¿sí? Las afirmaciones son hechos, ¿sí? Datos. Estas afirmaciones, normalmente nosotros decimos que estamos describiendo una realidad y que no le estamos poniendo nuestra opinión, nuestra interpretación. Por eso hablamos de hechos en las afirmaciones. Rafael Echeverría dice que son proposiciones de nuestras observaciones, dado que nosotros no tenemos, como dice Humberto Maturana, los mecanismos biológicos para saber qué hay afuera. Nosotros entonces decimos que proponemos observaciones, ¿sí? Entonces estas son las afirmaciones, pero a los efectos prácticos vamos a hablar más de descripciones, ¿sí? Entonces estas proposiciones, estos hechos, ¿de qué dependen? Dependen de nuestra estructura biológica, ¿sí? Cómo percibo la realidad. Por ejemplo, los colores, una persona daltónica percibe diferente que otra persona que no es daltónica. Entonces estas afirmaciones, estos hechos, van a ser diferentes porque uno puede distinguir ciertos colores y la otra persona no. Las afirmaciones no están ni bien ni mal por eso, sino que pueden ser verdaderas, falsas o indecisas. También dependen estas afirmaciones de las distinciones que compartimos con nuestra comunidad, ¿sí? Y hay comunidades, como dice Rafael Echeverría también, que, por ejemplo, los esquimales, dado su contexto, distinguen mucho más cantidad de blanco que nosotros, cantidad de colores blancos, ¿sí? Entonces tienen otra distinción. La comunidad, por ejemplo, de científicos hablan y pueden traer hechos que nosotros cuando lo observamos no nos damos cuenta. Por ejemplo, una persona que hace trading también, que la comunidad de trading puede traer y decir, mostrar un gráfico, esto es esto, lo otro, la tendencia, línea de soporte y demás, y una persona que no tiene esas distinciones, tal vez lo que ve es colores o barras o flechas, ¿sí? O líneas, ¿sí? Por eso es fundamental esto, tener en consideración. Cuando hablamos de afirmaciones, entonces pueden ser verdaderas, falsas o indecisas, ¿sí? Las verdaderas, por ejemplo, hoy está soleado, de hecho está soleado, si diría está lluvioso sería una afirmación falsa, y una afirmación indecisa normalmente nos referimos a la del futuro o a la del pasado que no tengo evidencia. Por ejemplo, mañana va a llover, yo digo, bueno, es indecisa hasta que llegue el día que puede ser verdadera o falsa, depende si llueve o no llueve, ¿sí? Y también puede ser relevantes o irrelevantes, ¿sí? En función del objetivo, ¿sí? El coachee puede traer en una sesión de coaching afirmaciones que sean relevantes con su objetivo, hechos, datos, y otras que no son relevantes. Y es importante a través de las preguntas del coach discriminar esto. Y sobre todo también discriminar lo que son afirmaciones, los hechos, ¿sí? De los que vamos a ver más adelante, de los juicios, las interpretaciones, ¿sí? Vamos al siguiente acto lingüístico. Las declaraciones generamos un mundo nuevo. En este caso el mundo se adecúa a la palabra. Primero viene la palabra que genera el mundo. A través de la declaración entonces generamos una nueva realidad, ¿sí? En las declaraciones nosotros nos comprometemos a tener lo que se llama la autoridad, ¿eh? Para poder hacer esta declaración, ¿sí? Y lo que es la consistencia. Esos serían los compromisos sociales, autoridad y consistencia. Autoridad, hay declaraciones que puedo hacer, ¿sí? Porque debido a que yo tengo esta autoridad para poder hacer las declaraciones sobre mí mismo, mañana empiezo a correr, voy a correr. El año que viene, eh, ¿sí? Voy a hacer tal cosa, voy a empezar dieta dentro de 2 días. ¿Sí? Son declaraciones, primero, que generamos un mundo nuevo. ¿A partir de qué? De si las realizamos o no. Ahí está el compromiso, la consistencia, si nuestras acciones reflejan lo que declaramos. Si no, pierden validez, porque son válidas o inválidas de acuerdo a esto, ¿sí? Entonces decimos que las declaraciones pueden ser válidas o inválidas de acuerdo a la autoridad, y también eh, pueden ser consistentes o inconsistentes, y las acciones respaldan esas declaraciones. Y esto es un acto fundamental, tomar conciencia de las declaraciones, ¿eh? Y bueno, vamos al siguiente acto lingüístico, perdón, a lo que son las declaraciones fundamentales, ¿sí? Las declaraciones fundamentales dependen de mí, y Rafael Echeverría habla de declaraciones fundamentales que podemos realizar. Por ejemplo, acá hay 3, dice no, sí, no sé. Declaración fundamental, puedo decir no. ¿Sí? En esto implica que yo pongo o un límite o una situación, no quiero esta situación. El hecho de no poder decir no, está en juego
dignidad como persona, ¿sí? También sí, ¿sí? Tengo la autoridad para decir estas sí. Eh, sí, pongo en juego lo que es mi identidad, a ver si me comprometo, ¿sí? Porque genero una promesa a través del sí, si me comprometo con esto, la identidad pública que genero. Y el no sé, ¿sí? O como otra declaración fundamental, no sé, es importante la declaración de ignorancia para después poder aprender. Después tenemos declaración de gratitud, como gracias, declaración de perdón en sus tres dimensiones, perdón hacia el otro, eh, perdonar y perdonarme, ¿sí? Estas acciones generan un mundo diferente, ¿sí? Como declaración de amor, te amo, genera un mundo diferente. Es un mundo antes de decir esto y un mundo después de decirlo, ¿sí? Entonces tenemos varias declaraciones fundamentales. Y bueno, vamos al siguiente. Juicios. Tenemos los juicios como lo que son las opiniones, ideas que tenemos de los hechos, de algo, ¿sí? Es nuestro mundo interpretativo. Fíjese la imagen que las personas ven el mismo gato y están pensando cosas diferentes, interpretando cosas diferentes a partir del mismo hecho. Esto es fundamental en las sesiones de coaching. Separar los hechos, lo que pasó, los datos, eh, de las opiniones, del mundo interpretativo, de lo que interpreta el coachí sobre los hechos. Al separarlo, la clave es muy importante esto, separarlo porque puedo tomar conciencia y reinterpretar, crear un nuevo juicio sobre estos hechos y me genera otra realidad, ¿sí? Muchos de nosotros emitimos más juicios que afirmaciones, ¿sí? Más opiniones tenemos, ¿sí? Y es importante que estas interpretaciones, ¿sí? Sean fundamentadas, que vamos a ver. Uno de los compromisos sociales del acto lingüístico, que es el juicio, es la fundamentación. Otro importante es lo que es la autoridad. Entonces tenemos la autoridad que comparte esto con las declaraciones, porque los juicios están dentro de las declaraciones, ¿sí? Pero las declaraciones, no todas las declaraciones son juicios, ¿sí? Entonces los juicios hablamos de las opiniones. Y estas opiniones, estas interpretaciones, como dijimos, pueden ser válidas o inválidas, de acuerdo a la autoridad, y pueden ser fundamentadas o no. ¿Y cómo se fundamenta el juicio? Tenemos 5 grandes partes para fundamentar un juicio, ¿sí? Fundamentar es traer, por ejemplo, hechos que avalan este juicio. Entonces tenemos, la primera sería el por qué y para qué emito ese juicio, ¿sí? Después tengo el estándar, comparado con qué ese juicio. Y es relevante, es súper importante tenerlo en consideración las sesiones de coaching también. El dominio, en cuál es el dominio que se emite juicio, el área determinada. Las afirmaciones, como dijimos, cuáles son los hechos que respaldan este juicio. Y no poder fundar el juicio contrario, no tener las afirmaciones también, que se, tantas afirmaciones para fundar el juicio contrario. Esto es sumamente importante. Decimos que los juicios también generan identidad, ¿no? Cómo interpreto a mí mismo genera mi identidad, cómo interpreto al otro genera identidad. No es inocente, tiene el poder generativo del lenguaje. Viene, decimos que viene del pasado, dado lo que yo interpreto, se emite en el presente, ¿sí? Y se va hacia el futuro, genera una nueva realidad del futuro, ¿sí? Se emite en el presente, viene del pasado y se extiende. Por eso dice que, a diferencia de las afirmaciones, dice Rafael Echeverría, el juicio tiene la temporalidad, ¿sí? Va en el pasado, presente y futuro, atraviesa los 3 tiempos. Dice, las palabras no están en poder de los hombres están en el poder de las palabras. Fíjense esto, los hombres están en el poder de las palabras. Hermann Bahr. ¿Qué quiere decir esto? Es que a través de los juicios creamos nuestra identidad y después estas identidades que creamos a través de los juicios nos generan a nosotros, porque dice, los hombres están en el poder de las palabras. Por eso la importancia de los juicios como generadores de identidad con uno mismo y generador de identidad hacia el otro, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo diga, si van a contratar a una persona, esta persona es ineficiente en su trabajo, que diga que es eficiente.
Y puedo generar una nueva realidad si la otra persona toma como válido mi juicio. ¿Sí? Genero realidad diferente, por ahí no lo contrata, ¿sí? Por hecho de que yo diga que es ineficiente. Entonces está generando una nueva realidad. Y después tenemos otros actos lingüísticos, que dentro de las promesas tenemos las ofertas y los pedidos, también. Entonces, promesas, ofertas y pedidos. Y en estos actos lingüísticos también generamos una nueva realidad. El mundo debe adecuarse a la palabra. Y por eso son los actos que decimos por excelencia que coordinamos acciones con otros. Cada vez que coordinamos una acción con otro, estamos en las promesas, estamos haciendo una oferta o un pedido. Para que la promesa se cierre, necesitamos lo que se llama el sí, la declaración de sí, que la otra persona diga sí o que yo diga sí. ¿Sí? ¿Por qué es fundamental esto? Porque hasta que no se diga sí, no es una promesa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Querés tener sesiones de coaching conmigo? La otra persona dice no, no hay una promesa, no hay un compromiso social que nos involucre a los dos. Si me dice que sí, ahí se crea una promesa. ¿Sí? Por ejemplo, esto sería un pedido, perdón, una oferta. Yo le estoy ofreciendo las sesiones de coaching. Un pedido es que la persona venga, tomando el mismo ejemplo, y me pida, ¿sí? Me pida una sesión de coaching y yo le puedo decir que sí o que no. No, no tengo tiempo, no hay una promesa, no hay un compromiso para la sesión de coaching. Si digo que sí, ¿sí? Ahí lo que dice, se establece la promesa. Entonces, a tomar en cuenta esto, cada vez que coordinamos acciones, estamos dentro de las promesas, o sea, pedidos u ofertas. Los compromisos sociales de las promesas, ¿a qué nos comprometemos? Y bueno, primero la sinceridad, ser sincero, que es mi conversación privada y mis compromisos privados, lo que yo pienso, lo que digo y a qué me comprometo internamente, coincidan o estén en coherencia con mis conversaciones públicas, lo que te digo a vos y lo que me comprometo con vos. Sinceridad. Y después competencia, que tenga la habilidad, tenga la competencia para poder realizar esta promesa. Si digo, bueno, te voy a construir una casa, ¿sí? Quedamos de acuerdo, hay una promesa, ¿sí? Me decís que sí, perfecto. Yo estoy es importante que tenga la habilidad, me comprometo a tener la habilidad para construir esa casa. O si no, que otra persona que trabaje para mí tenga la habilidad para eso. Dice, elementos de una promesa, esto es fundamental, orador, oyente, condiciones, satisfacción y tiempo. De acuerdo a estos 4 elementos, que hay más elementos también, pero esos son los elementos fundamentales. De acuerdo a estos elementos, surgen diferentes problemas. Por ejemplo, orador es la persona que pide o que ofrece, ¿sí? Querés tener sesiones de coaching, en este caso, inicia la promesa, puede iniciar, como dijimos, como una oferta o un pedido. En este caso, inicia con una oferta. Si el oyente, la otra persona me dice que sí, se establece la promesa. Condición de satisfacción. ¿Sí? ¿Cuál es la acción a realizar? ¿Qué vamos a hacer en una sesión de coaching? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Va a durar tanto? ¿Vamos a estar tanto? ¿Estas son las condiciones? ¿Dónde la vamos a realizar? ¿Sí? El tiempo. ¿Cuándo vamos a establecer esa promesa? Entonces, orador, oyente, condiciones de satisfacción y tiempo. Surgen diferentes problemas, ¿sí? Al no tener en consideración cada una de estas, y también al, por ejemplo, el orador, si no sé pedir u ofrecer, ¿sí? Voy a tener ciertos problemas a partir de esa, porque no soy oferta ni hago pedidos. ¿Sí? Oyente también. Si no sabe decir sí o no sabe decir no, van a surgir ciertos problemas. Condiciones de satisfacción, cuando no están claras las condiciones de satisfacción, también van a surgir ciertos inconvenientes. Igual que el tiempo, hay vaguedad, atemporalidad, incertidumbre, y decimos que si no está el tiempo, el cuándo de la promesa establecido, no hay una promesa. ¿Sí? Y esto es fundamental. Ahora, decimos la temporalidad de las promesas. Ahí comienza con una oferta o un pedido, que ahí se abre la promesa, como dijimos, la aceptación, que la persona diga sí, si no, no se establece la promesa, después el cumplimiento, las acciones a realizar para cumplir esta promesa, ¿sí? Y la declaración de satisfacción, cierra cuando la otra persona se siente satisfecho por esto. En el caso de la pared, que el cliente cuando termine de hacer, ¿no? La pared se sienta satisfecho, sí, está bien hecho, si no, se puede renegociar, hay lugar a reclamo también
sobre la condición de satisfacción de lo que acordamos, ¿sí? Bueno, dice, las palabras son contenedores de poder. Tú eliges qué tipo de poder lleva. Esto como para hacer un cierre, ¿sí? Joyce Meyer. Repasamos 5 actos lingüísticos básicos, uno dentro de ellos serían 6. ¿Ya? Afirmaciones. Las afirmaciones, ¿sí? Lo tenemos más como descripciones, si bien son proposiciones de nuestras observaciones, estamos hablando de los hechos. Lo que son las declaraciones, que creamos un mundo nuevo a través de ellas, los juicios dentro de las declaraciones, por eso lo vamos a poner como dentro de las declaraciones, promesas, ofertas y pedidos, que generamos también un mundo nuevo. Dice, las palabras son contenedores de poder. Tú eliges qué tipo de poder llevan. Esto es la conciencia. ¿Qué tipo de poder ponemos en nuestras palabras? En las sesiones de coaching y en nuestra vida diaria. ¿Qué tipo de poder le ponemos? Y para finalizar, ¿qué vida estás dispuesto a diseñar a través de lo que viste hoy? ¿Qué vida estás dispuesto a diseñar a través del verbo, de estas acciones del lenguaje? ¿Cómo podías utilizar el poder del lenguaje para crear la vida que querés? Muchas gracias.